Buenas noches, comunidad, y permítanme darles la bienvenida una vez más a este canal. El día de hoy les traigo una recopilación de relatos relacionados con la aparición de monjas, o bueno, al menos eso es lo que se cree, pues quizá esos entes sean algo más, quizá algo que busca burlarse de la religión y usar esas santas figuras como un tipo de blasfemia. Pero bueno, esas solo son especulaciones mías. Por ahora, si tú estás listo para escuchar el terror, te recomiendo te prepares una muy buena taza de café y te pongas cómodo, pues ya te encuentras en mi pesadilla. Buenas noches, me llamo Agustín y quisiera relatarles una historia, o más bien, una anécdota, pues es 100% real, ya que nos sucedió a mi novia y a mí en una carretera poco transitada de México. Y digo poco, debido a la alta delincuencia en esa zona. Sin embargo, y por irónico que parezca, eso no fue lo que nos aquejó esa noche, sino algo más paranormal. Era el año 2016, y mi novia y yo salimos a dicha carretera debido a que pasaríamos el año nuevo con mi familia. Era un tramo corto, de apenas 2 horas y media, así que tomé la decisión de irme por la carretera normal y no por la autopista, pues sabía que por las fechas en las que estábamos habría mucho más tráfico en la autopista de paga. En fin, al cabo de 1 hora aproximadamente, mi novia y yo veníamos cantando muy alegres, cuando de la nada, de un segundo a otro, vi que alguien se me atravesó, lo que me hizo frenar de golpe y mi coche quedó atravesado en la carretera. Los dos teníamos puesto el cinturón de seguridad, por lo que no pasó nada fuera del susto. Lo primero que hice fue asegurarme de que mi novia estuviera bien físicamente, y aunque eso era así, ella estaba muy asustada. Entonces, me preguntó con una voz muy temblorosa que qué había sido eso. Y justo en ese momento, ambos volteamos hacia donde nos dirigíamos. Y ahí, vimos a una mujer con atuendo de monja, la cual caminaba hacia nuestro coche. Yo intentaba encender el auto, pues estábamos corriendo peligro, además de que al estar ahí atravesados podríamos causar un accidente, pero el coche tardó mucho en encender, y mientras más se acercaba aquella mujer, finalmente pudimos ver su rostro. Ella estaba completamente quemada, y al darnos cuenta de aquello, mi novia comenzó a gritar descontroladamente, pidiéndome que nos largáramos de ahí. Yo le decía que eso estaba haciendo, que se tranquilizara, pero la verdad es que yo también estaba muy asustado. Para nuestra suerte, el coche finalmente encendió y yo arranqué a toda velocidad, dejando atrás a aquella monja que lloraba de manera desconsolante. En ese momento, solo pudimos preguntarnos qué carajos era lo que acabábamos de ver. ¿Qué diablos era eso? ¿Un fantasma? ¿Un demonio? ¿O quizá una monja de carne y hueso? Sin embargo, y antes de poder esclarecer esa duda, mi novia se quedó en silencio y de la nada quitó la expresión de miedo en su rostro para reflejar una cara sin ninguna expresión. Yo la llamaba por su nombre preguntándole que qué le pasaba, que me estaba asustando, pero ella no respondía, y ante esto yo comencé a entrar en pánico. No sabía qué hacer, no sabía si detenerme para ayudarla o si seguir conduciendo hasta llegar a algún pueblo. Y entonces ella comenzó a gritar de una forma tan horrible que aún hoy en día el solo recordarlo me aterra. Su voz era extraña, demoníaca, y pronunciaba una y otra vez: Estoy embarazada. Estoy embarazada. Por favor, déjenme. Estoy embarazada. Luego de esas palabras, ella se abalanzó sobre mí e intentó hacerme perder el control del automóvil, pero tomándola con todas mis fuerzas, logré frenar y orillarme, evitando así que nos estrelláramos, o algo peor. Me bajé del coche, pues tenía demasiado miedo y no sabía qué hacer con mi novia poseída. Pero gracias a Dios, logré escuchar que poco a poco su voz regresaba a la normalidad. Ella me pedía ayuda, me pedía que la sacara de esa carretera porque algo se le había metido y no sabía qué era. Por fortuna, durante el resto del camino, a ella ya no le volvió a dar esta especie de ataque y logramos llegar con bien a nuestro destino.
Mi novia explica esta experiencia como una parálisis de sueño. Ella asegura que estaba consciente, pero por alguna razón no lograba tener el control de su cuerpo, pues en ese instante ella era una simple espectadora de sus acciones. Finalmente, y antes de concluir, quisiera agregar un dato más. Verán, en ese lugar existe una leyenda que ahora sabemos es real, pues nosotros concluimos que esto fue lo que poseyó a mi novia, y se los voy a contar. A principios del siglo pasado, y por esa zona, había un convento donde se hicieron muchas fechorías, pero de la que más se habla es de la historia de una monja en particular, quien salió embarazada, y a consecuencia de este enorme pecado, las otras monjas le quemaron su rostro con ácido, y la dejaron agonizar lentamente a orillas de aquella carretera. Desde entonces, se cuentan incontables apariciones de este ser, el cual ha provocado infinidad de accidentes, pues aquellos pocos sobrevivientes de estos hechos aseguran haber visto momentos antes a una monja, la cual se les apareció en medio de su camino. Hasta aquí mi relato, y excelente velada, familia. Recuerdo muy bien que aquel lugar era un pueblo muy apacible, pero el monasterio de la Santa Redención que se alzaba sobre una colina era un misterio en sí mismo. Además, las incontables historias sobre la hermana María, una monja de belleza angelical, eran conocidas en todo el pueblo. Se decía que tenía el don de la curación, pero a la vez que también ocultaba un oscuro secreto. Mi llegada a dicho pueblo fue algo casual, pero a su vez impulsada por la necesidad de escapar del bullicio de la ciudad y encontrar un refugio en lo que parecía un rincón olvidado por el tiempo, e inclusive por el mismo Dios. Encontré trabajo en la pequeña biblioteca del pueblo, y aunque pasaba la mayoría de mis días rodeada de libros, no pude evitar escuchar los susurros que rondaban en las calles acerca de la hermana María, por lo que decidí visitar aquel misterioso monasterio y conocer en persona a tan famosa mujer. Todo esto durante una calurosa tarde de verano. Aquel imponente edificio de piedra se alzaba majestuoso en la cima, y el jardín que lo rodeaba tenía el aroma más delicioso a flores que nunca antes había percibido. Al cruzar las puertas de este, fui recibida por el suave canto de las monjas y la hermana María. Con su belleza sobrenatural se acercó a mí, ofreciéndome una taza de té de manzanilla, y yo la acepté con gratitud, sintiendo una extraña calidez en su presencia. La hermana me invitó a dar un paseo por los terrenos del monasterio, y durante nuestra conversación pude notar el dulce néctar de su voz, pero sobre todo, el inusual brillo de sus ojos. Ella me habló de su devoción por el cuidado de los enfermos y de cómo había sanado a muchos en el pueblo con sus dones especiales. Estas historias me cautivaron, me hicieron sentir afortunada de haber encontrado un lugar tan especial, pero a medida que pasaron las semanas, comenzaron a surgir los primeros indicios de que algo no estaba del todo bien en aquel monasterio. Cierto día, mientras trabajaba en la biblioteca, pude observar un antiguo libro con una portada gastada, el cual se destacaba entre todos los demás. El libro estaba escrito en latín y parecía contener relatos de eventos extraños y ominosos relacionados con el monasterio. Las historias hablaban de susurros en los pasillos, de monjas que habían desaparecido misteriosamente y de extraños fenómenos ocurridos en las noches de luna llena. Pero sin duda, lo que más me perturbó fue la leyenda de un ser maligno que se decía habitaba en las profundidades del monasterio, ser al que las monjas le llamaban como el devorador de almas. Intrigada y aterrada por lo leído, decidí investigar más a fondo, y así durante una mañana terminé visitando una vez más aquel monasterio. Comencé a explorar los pasillos en busca de pistas, pero a menudo sentía que estaba siendo observada. Las monjas ya no eran amables, y de cierta manera me daba la impresión de que ellas sabían acerca de mis intenciones. Pero llegando a cierto punto de mi exploración, pude ver unas escaleras que extrañamente conducían a las profundidades, y armándome de valor, comencé a descender a través de ellas. A cada paso que daba, un extraño rezo inundaba mis oídos, y entonces, llegando al fondo de estas, me encontré con una lúgubre puerta que permanecía cerrada con llave. Sin embargo, lo extraño era que aquellos rezos provenían de esa puerta. De repente,
pude notar que la manija se estaba moviendo y supe que alguien estaba a punto de salir, por lo que corrí y busqué algún lugar para poder ocultarme de lo que fuera que saliera de aquella puerta. Y entonces guardé silencio. A lo lejos, en aquel pasillo oscuro en el que me encontraba, pude ver a la hermana María saliendo de ese cuarto. Ella se quedó quieta por un momento, pero finalmente subió por las escaleras, dejando de manera muy sospechosa la puerta abierta. Era como si me invitara a pasar, y la verdad, aunque yo tenía miedo, la curiosidad pudo más, y así ingresé a aquella habitación. Esta estaba decorada con velas negras, símbolos misteriosos trazados en las paredes, y en el centro de la habitación había un altar oscuro con un extraño objeto cubierto por un paño negro, el cual obviamente retiré, revelando de esta manera una antigua estatua de un ser demoníaco, con ojos rojos que parecían arder con un fuego infernal. Para este momento, el aire se había vuelto frío, y entonces supe que enfrente tenía la fuente de la oscuridad que se escondía en el monasterio. Sin embargo, para mi infortunio, la hermana María entró a la habitación, y aquel dulce néctar de su voz ahora se transgiversaba en una especie de timbre demoníaco que hablaba nuestra lengua, pero a la vez algo más, pues palabras extrañas y sin significado eran pronunciadas por ella. La hermana recitaba cosas en aquella extraña lengua, y lo peor era que ante mis ojos, estas palabras le estaban dando vida a esa estatua maldita. Era el devorador de almas, y éste se acercaba lentamente hacia mí, apuntando aquellas enormes garras en mi dirección. En ese momento, supe que estaba en grave peligro y que mi vida estaba en manos de fuerzas oscuras, por lo que, en un acto de desesperación, saqué un crucifijo que llevaba conmigo y lo sostuve frente a mí. Entonces, aquella estatua emitió un grito gutural y retrocedió como si el símbolo sagrado fuera una barrera. Y a su vez, la hermana María, consumida por la furia, huyó de aquella habitación. Fue gracias a esto que yo también pude escapar y corrí por los pasillos oscuros del monasterio, sintiendo que el devorador de almas me perseguía en la penumbra. Pero finalmente, logré llegar a la entrada principal, dándome cuenta que la mañana ya se había esfumado y ahora la noche gobernaba los cielos de aquella colina. Antes de mi partida de aquel lugar olvidado por Dios, comenzó a recorrerse la voz de que la Madre María misteriosamente había desaparecido, de que por más que la buscaron no lograron hallarla, y lentamente las demás monjas del monasterio corrieron con la misma suerte. Pero bueno, quisiera contarles más a fondo este relato, pero a ciencia cierta no sé qué pasó con aquel monasterio. Sin embargo, sí estoy segura de que en sus profundidades él sigue habitando, esperando una nueva víctima y un curioso que describa la historia del devorador de almas. Bueno, familia, antes de continuar con estos relatos, quisiera poder informarles que ustedes ya pueden volverse miembros del canal, apoyándonos enormemente y de paso llevándose algunos beneficios exclusivos para todos ustedes que como yo son amantes del terror. Y eso sí, recuerden que si nuestro contenido les encanta, nos alegrarían la vida regalándonos un gran like para saber que vamos por buen camino. Ahora sí, no los entretengo más, pues esto aún continúa, ya que ustedes se encuentran en mi pesadilla. Hola comunidad, yo trabajo repartiendo comida para restaurantes, es decir, reparto pasteles, carne cruda o marinada y una infinidad de cosas más. Y sí, antes que nada, soy de la ciudad de Puebla. Con este contexto, ahora sí comencemos. Verán, en una ocasión me tocó repartir en Chignahuapan y la llegada de las carnes que yo transportaba estaba programada para las 7 de la mañana, por lo que mi compañero y yo llegamos al lugar unos 5 minutos antes. Aquel restaurante tenía un aspecto antiguo y se decía que este había sido un convento, el cual duró muchos años abandonado hasta que finalmente alguien lo compró, lo remodeló y decidieron convertirlo en lo que es hoy en día. Sin embargo, lo extraño fue que el enorme portón de madera que se ubicaba en la entrada de este permanecía cerrado, además de que este restaurante no tenía timbre,
sino más bien una pequeña campana. Ante esta situación, yo me tuve que acercar al portón para poder tocar y esperar a que alguien pudiera recoger el pedido. Pero al estar enfrente de la puerta, comencé a escuchar que alguien rezaba del otro lado. Era una voz débil y tenue, como la de una anciana. Supuse que si yo podía escuchar esa voz, aquella mujer también podría escuchar la mía. Así que le dije: Buenos días. Vengo a dejar un pedido para el restaurante. ¿Usted me lo podría recibir? Entonces comencé a escuchar los pasos de la mujer. Ella se acercaba a la puerta, pero al finalmente llegar a esta, la anciana solo se quedó parada. A medida que pasaban los minutos, yo escuchaba su ronca respiración, y por más que le repetía que me abriera para poder entregar el pedido, esa mujer jamás me dio respuesta alguna. Y finalmente, sus pasos se alejaron. Un par de minutos después, un hombre corpulento se acercó a nosotros. Se trataba del vigilante del lugar, el cual había salido, y por eso el restaurante estaba cerrado. Rápidamente este hombre nos abrió, y yo le dije estas palabras: Qué bueno que llegaste, amigo. Desde hace rato que llegamos y yo intenté dejarle el paquete a la abuelita que está dentro, pero nunca me abrió y simplemente me ignoró. Tan pronto como acababa de pronunciar estas palabras, el semblante del vigilante se alarmó, y entonces... Eso no puede ser posible. Adentro no hay nadie. Soy el único que está aquí por las mañanas. Rápidamente, los dos ingresamos al lugar y buscamos por todos los rincones de aquel restaurante. Y efectivamente, aparte de nosotros, en ese sitio no había nadie más. Con el tiempo, yo me enteré de algunas cosas que se cuentan de este restaurante, pues muchos de los clientes aseguran haber visto a una monja rondar por los baños y los pasillos del lugar, e incluso han creído que se trata de alguna clase de temática por la historia de ese edificio. Sin embargo, lo que ellos no saben es que muy probablemente lo que vieron fue un fantasma, al igual que yo ese día. Buenas noches. Este suceso pasó en Guaymas, Sonora. Por aquel entonces, yo cursaba la educación secundaria en el Colegio Ilustración de Guaymas, y aunque este era un colegio de monjas, siempre había muchos festejos y festivales. Verán, en cierta ocasión hubo un festival en el auditorio del colegio y, como de costumbre, estaban reunidas ahí casi todas las internas del lugar. Sin embargo, el festival en específico me trae muy malos recuerdos por algo que me pasó. Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. El auditorio escolar era demasiado grande y al fondo del mismo había un balcón donde tocaba la banda de guerra que amenizaba el festejo. Siempre se ubicaban ahí, y esa parte del auditorio tenía 3 entradas, una a la derecha, una a la izquierda y otra más en medio. Además de que los asientos estaban distribuidos en 4 zonas, por lo que en el centro del auditorio quedaba un pasillo en forma de cruz. Bien, en lo que empezaba el festival, mis compañeras y yo entrábamos y salíamos al baño. Íbamos a comprar algo en el área de dulcería o simplemente íbamos a platicar con las demás compañeras. Pero en aquella ocasión yo rompí con eso e hice algo diferente. Por alguna razón entré al auditorio y me quedé fijamente viendo hacia arriba, donde se encontraba el área de los balcones. Y para mi mala suerte, miré a una monja, parada en uno de ellos, con su típico traje oscuro, con su cabello cubierto y sobre todo, con aquella cara sumamente pálida. Su mirada permanecía fija en mí y esta cada segundo penetraba más en mi ser, causándome una sensación inquietante de escalofrío. Con miedo y sin quitarle la vista de encima, yo comencé a caminar por el pasillo que daba a las escaleras, pero entonces ella se dio la vuelta como si fuera a bajar a través de estas. Y yo, armándome de valor y considerando que pronto comenzaría a entrar más gente al auditorio, decidí subir para de esta manera encontrarme de frente con aquella monja. A cada paso que daba sentí un miedo espantoso, pero sin duda, el punto cúspide de este terror se dio cuando llegué al último escalón y me di cuenta de que aquella monja, ahora entidad, jamás se cruzó en mi camino. Simplemente se desvaneció. Yo no podía aceptar esto,
No podía quedarme con la idea de que había visto a un fantasma, por lo que comencé a buscar por todo el balcón, pero jamás encontré nada. Tiempo después, yo me puse a investigar, a preguntar con las monjas de la escuela sobre si ellas sabían algo de este ser que vi, pero nadie me supo decir nada. La mayoría me juró que los fantasmas solo eran chistes, ocurrencias para espantar a los alumnos y que de esta manera no anduvieran de curiosos por el lugar. Y sin más información, yo me quedé con la duda de qué fue aquello, de cuál es la verdadera historia de ese ser, y de si siquiera en verdad era un simple fantasma, o quizá algo más. Gracias por escuchar mi historia, y excelente velada para todos. Bueno, familia, hasta aquí los relatos de esta velada. Espero que, como yo, se te hayan quitado las ganas de asistir a templos o monasterios, y si por el contrario, tú eres uno de esos valientes que desea ver el terror, te recomiendo nos compartas tu experiencia y permitas que más personas puedan compartir este miedo contigo. Sin más, nos vemos la próxima semana con más relatos y más terror, pues todos ustedes formaron parte de mi pesadilla.